Él celebrando ahorita en esta hora del plano, comiéndose unas costillitas ahí adobadas, con tortilla tostada, frijolito volteado, chiltepito, chirmón. Ay, Padre Santo. Pero bueno, estamos acá en casa. Estoy feliz de que está Henry y su amada esposa aquí con nosotros. Saben que ustedes son familia. Miren, abra su corazón. Dios nos va a hablar hoy. Y estoy contento de que el Padre te haya tenido aquí. Gracias por siempre estar dispuesto. ¿Oíste vos? Bueno, bienvenido. Démosle un aplauso. Venga. Gloria a Dios. Si ese aplauso es para Dios, déselo más fuerte. Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo no sé si sería mucho pedir que se hagan para acá. Véngase más para acá. Mire, yo sé que hay bastantes sillas, pero no usémoslo de pretexto, ¿verdad? Véngase para acá, estemos más cerca. Y quiero que hagamos una oración y le demos gracias a Él por este momento tan hermoso que nos concede de estar en su casa. Mire, cuando tú llegues a entender el valor de la casa del Señor, vas a querer estar siempre aquí. Sí, vas a querer estar siempre acá. ¿Te recuerdas cuando dice la Biblia que se recordaron los padres putativos de Jesús, es decir, José y María, cuando él tenía 12 años y no estaba con ellos? Y aparentemente se había perdido. Dice la palabra que ellos regresaron a Jerusalén a buscarlo. Y el lugar que ellos buscaron o eligieron para ir a buscarlo fue la casa, fue el templo. Por eso no hay mejor lugar para buscar lo que se nos ha perdido que venir a la casa del Señor. ¿Sabe por qué? David decía: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. ¿Qué dijo? Que esté yo en la casa de Jehová de vez en cuando. Cuando me vaya bien en la vida, cuando me hayan pagado la deuda que me debían ya de hace mucho tiempo, cuando me dieron una buena noticia. No, todos los días de mi vida. Pero ese deseo, hermanos amados, está latente en el corazón de alguien que ha entendido el valor que tiene la casa del Señor. Vamos a orar porque hoy tengo yo una palabra que el Señor puso en mi corazón y le he titulado formas, descripciones y configuraciones. Oiga, ¿de qué vamos a hablar hoy? De las formas, descripciones y configuraciones. Pareciera algo tecnológico de lo que vamos a estar viendo, pero no, vamos a hablar la palabra. Y quiero llevarlo a Ezequiel capítulo 43, por favor. Ezequiel capítulo 43, versículo 10 y verso 11. Ezequiel capítulo 43, verso 10 al verso 11. Vamos a leer la palabra. ¿Ya lo tiene? Ezequiel capítulo 43, verso 10 y verso 11. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa. Ahora, seguramente usted ahorita de entrada no entiende esta expresión porque tendría que comenzar a leer el capítulo 40. Dice que tal vez voy a hacer algún tipo de resumen porque esta palabra está contenido en los 8 capítulos, del capítulo 40 hasta el capítulo 48, una revelación extraordinaria que Dios le dio al profeta Ezequiel acerca de la casa de Dios.
acerca de la casa del Señor que va a estar manifestado en el milenio. Pero alguien diría, ay hermano, pero ¿para qué nos va a hablar acerca de eso? Amado, para allá vamos. Porque le recuerdo que usted no es de acá. Usted y yo no somos de acá. Nosotros no somos para vivir únicamente temporalmente. Nosotros, hermano, a nosotros se nos dio una vida eterna. No sé si usted entiende esa verdad, pero usted y yo tenemos vida eterna. Una vida que nunca se va a terminar. Ahora, escuche lo que dice. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncense de sus pecados. Y escuche, por favor, quiero que ponga atención en la lectura y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, oiga, hazles entender el diseño de la casa. No. Esto se va a poner buenísimo, hermano. Dile al hermano que tienes a tu lado, significa entonces que la casa del Señor tiene un diseño. ¿Aló? Significa entonces que la casa del Señor tiene un diseño. Pero alguien dirá, pero hermano Henry, eso va a pasar en el milenio. Sí, pero todo lo de Dios tiene diseño. Cuando a Moisés le dieron la orden de levantar en el desierto el tabernáculo, Moisés no lo hizo como él se lo imaginó, sino que Dios mismo le habló y le dijo: hazlo de acuerdo al diseño que se te mostró. Aleluya. A mí me encanta cada vez que yo veo en su palabra la palabra diseño. ¿Sabe por qué? Porque eso significa que si nosotros nos apegamos al diseño, las cosas van a funcionar como Dios. Pero cuando nosotros nos alejamos del diseño y comenzamos a operar en conceptos o en ideologías o en el diseño que nosotros en nuestra imaginación nos hacemos, resulta que comenzamos a atravesar en una serie de frustraciones, de lamentos, de quejas, hasta de ansiedad y de depresión, porque las cosas no nos funcionan. Por eso hubo un momento que en la vida de la nación de Israel, el Señor le dijo: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, porque ellos se habían desviado. Y cada vez que uno se desvía de lo que Dios estableció, las cosas no van a funcionar bien. Ahora mire, si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de, mira, número uno, hazles entender el diseño de la casa. Ahora mire el listado que aparece en la Reina Valera 60. Hazles entender su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Diga conmigo: Señor, bendice tu palabra.
Entonces yo quiero hablarles acerca de las formas. Ahora entiendes por qué el nombre del tema: formas, descripciones y configuraciones de la casa de Dios. Mire hermano, por años se ha oído decir a muchos que cuando ven a un predicador, a un siervo de Dios, que le está yendo bien en el ministerio, se ha oído decir a muchos que ellos quieren también ser lo que ellos son. Pero resulta que en los asuntos de Dios no depende, no funciona así, sino funciona de acuerdo a un llamamiento celestial. Y ve que a lo largo de la historia han habido divisiones, fracciones, problemas y situaciones que a veces se da en medio de una congregación tan bonita, porque alguien comenzó a sentirse pastor. Y entonces hace su grupo y se va por allá, hace su división, y al final aquello se termina desboronando. Porque dile al hermano que tienes a tu lado, la casa tiene configuraciones, tiene formas, tiene descripciones, hay un diseño. Dios ya lo estableció. Ahora imagínense, si esto está establecido para que se manifieste en el reino milenial, en la dispensación que hoy estamos viviendo, que es la iglesia, también está bajo diseño. La iglesia del Señor fue diseñado. Cuando Pablo está hablando acerca de la autoridad, él dice: porque primeramente están quienes, los apóstoles. Porque Dios puso primeramente, después del fundamento principal que es Cristo, él dice: porque Dios puso primeramente apóstoles, primeros en orden. Porque así a Dios le plujo en su diseño colocar a esas autoridades para que funcionen y ejerzan un trabajo divino en su iglesia. Ahora, este pasaje que acabamos de leer es parte de una visión extensa. Extensa porque comienza desde el capítulo 40 hasta el capítulo 48, que es una visión profética futura que está llena de principios y que tiene que ver con el templo futuro que se va a manifestar en el milenio. Ya le dije, abarca el capítulo 40 hasta el capítulo 48 para que usted se pudiera entender mejor esto. Pero yo le aconsejo que después de acá vaya a su casa y hoy en la noche comience a leer desde el capítulo 40 al capítulo 48, y usted se va a meter a esta riqueza extraordinaria de esta visión profética que Dios le dio al profeta Ezequiel con respecto a su casa. Y vamos a aprender mucho acerca de principios acá, acerca de verdades. Ahora, recordemos que Israel fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Cuántos han leído eso en la Biblia? Que la nación de Israel fue llevado cautivo 70 años en Babilonia. Ahora, pues déjeme decirle que cuando el profeta Ezequiel está teniendo esta revelación, la nación de Israel está cautivo en Babilonia. Y dice la palabra que estando cautivos, el profeta comienza a tener visiones de parte de Dios. Oiga eso. Precisamente, si usted tiene ahí su Biblia, Ezequiel capítulo 40 verso 1, dice la Biblia que precisamente en el año 25 de la cautividad de Israel fue que el profeta Ezequiel comenzó a tener esta visión extraordinaria acerca de la casa del Señor.
Ahora, ellos estaban cautivos. Aparentemente estaban sin esperanza. Recuérdese usted que Israel había sido invadido, había sido conquistado. Se habían llevado toda la riqueza del templo a Babilonia. Se habían llevado el oro, se habían llevado la plata, se habían llevado todo lo que estaba en el templo. Habían destruido el templo. Habían destruido los muros de Jerusalén. Había una devastación terrible. Y entonces como que la nación de Israel se había desconectado. Entonces viene Dios y se le aparece a su profeta y le comienza a revelar lo que él tiene establecido para su nación. Claro, algunos piensan que esto fue la restauración del templo de Zorobabel. Otros piensan que fue la reedificación de Herodes, el templo que hizo Herodes el Grande. Otros creen que fue la manifestación del Hijo de Dios aquí en esta tierra. Pero cuando uno lee todos estos capítulos, todo apunta a lo que el Señor tiene preparado para el reino milenial. Pero resulta que Dios es un Dios de principios. Porque lo que quiero establecer esta tarde, y quiero, amados, que puedan entender esta tarde, es que cuando nosotros nos regimos de acuerdo a lo que Dios estableció, todo va a funcionar bien. ¿Cómo es que dice la Biblia? Todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios, porque la configuración espiritual para que todo nos vaya bien es que amemos a Dios. Hay gente que se agarra de ese pasaje y no ama a Dios. Y como decía el apóstol Ale, que la presencia del Señor está ahí, no estoy bravo. Amados, hay configuraciones que tenemos que entender cómo funcionan. Porque si no, por más que nosotros queramos hacer, por más que nos querramos creer Quique el Gavilán, no van a funcionar las cosas en los asuntos del reino. Si no, vea usted, se recuerda usted cuando la iglesia está experimentando un avivamiento extraordinario y los 7 diáconos habían sido esparcidos y se había dado una gran persecución. La iglesia iba por todos lados y estaba expandiéndose la iglesia. Estaban sucediendo prodigios, señales, milagros. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos y pasaban cosas extraordinarias y el evangelio se estaba propagando. Y resulta que ahí habían los hijos de un tal Esceva que estaban exorcizando a un hombre que tenía espíritu inmundo. ¿Y cuál era la forma como lo hacían ellos? En el nombre de Jesús que predica Pablo. Pero como hay configuraciones en el mundo espiritual, el espíritu inmundo habló y dijeron: a Jesús conocemos, Pablo sabemos quiénes son, ¿y ustedes quiénes son? Entonces es importante que entendamos los diseños. Es importante que entendamos las formas. Es importante que entendamos las descripciones, hermanos amados, de la casa de Dios, para que nos movamos en esa dimensión sobrenatural y entonces veamos siempre su gloria. Ahora, ¿cuándo fue que sucedió eso? En el año 25. Ahí en Ezequiel capítulo 40 dice la palabra que lo tomaron al profeta, dice la palabra, lo pusieron en un monte muy alto. No me voy a detener en esos detalles porque hay mucho que hablar. Lo pusieron en un monte alto y entonces, cuando a él lo ponen en el monte muy alto, Ezequiel capítulo 40 dice que
lo primero que él vio, está ahí en Ezequiel capítulo 40, verso 1, dice que lo primero que él ve fue un edificio. Diga conmigo, un edificio. Así dice, amado. Ezequiel 41, ¿qué dice? Léelo. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 años del mes, a los 14 años después de la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de aquel mismo de Jehová, y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre el monte muy alto. Oiga, un monte muy... ¿Qué dice? Sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad. Paremos ahí. Entonces, cuando a él lo ponen, me voy a subir acá, cuando a él lo suben a un monte muy alto, ¿qué fue lo que vio? Un edificio. Qué rico se ve aquí, hermano. Aquí se ve quienes están durmiendo. No son mentiras. Entonces, cuando el profeta lo ponen en el monte muy alto, lo primero que ve que fue un edificio. Y dice que ese edificio parecía que una gran ciudad. Hermano, ahora alguien que me busque Apocalipsis capítulo 21 verso 10 en lo que yo sigo predicando. Ahora, lo primero que se ve, oiga, entonces, ¿qué ve el profeta? Un edificio. ¿Qué es un edificio? Es una edificación, una estructura, algo que ya fue edificado. Hermanos amados, Dios tiene un plan de edificación. ¿Alguien ya tiene Apocalipsis capítulo 21 verso 10? ¿Qué dice? Hermano, ¿tú lo tenés también? Léetelo. Amén. 21:10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró una gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Esa es la que vio Ezequiel. Lo subió en un monte alto y vio una gran ciudad. ¿Y qué dice Ezequiel? Que lo pusieron en un monte alto y vio un edificio que parecía una gran ciudad. Aleluya. Hermano, ¿existe esa gran ciudad? Sí, porque se la mostraron a Ezequiel y lo vio Juan también. Eso es extraordinario. Y resulta que eso tiene diseño. Ahora, yo quiero avanzar acá porque quiero llegar a la parte donde me quiero detener. Ahora, y dice que siguen las visiones y resulta que cuando Ezequiel está en el monte alto, ve el edificio que parece una gran ciudad. De pronto aparece un personaje cuyo aspecto era de bronce. Oiga, eso aparece en Ezequiel 40 del 12 en adelante. Entonces, mire pues, cuando a él lo suben al monte muy alto y ve un edificio que parecía una gran ciudad, está el profeta contemplando aquella visión y de pronto aparece un varón. Mire qué tremendo. Aparece un varón que traía dos elementos en su mano. Dice que traía un cordel de lino en su mano y tenía una caña para medir. Porque aquí viene lo emocionante. Yo solo le voy a dar un resumen. No lo voy a poner a leer el capítulo 40, en el 41 y el 42 ahorita para llegar al 43. No. Sino que cuando usted se pone a leer el capítulo 40, dice que este personaje comenzó a medir todo.
Eso quiere decir que toda la gran ciudad tiene medida. Una medida exacta. Porque tenemos que entender, amados del Señor, que todo lo de Dios lo tiene medido. ¿Acaso la Biblia no habla pues la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Amados, yo no le estoy hablando cosas para cuenteármelo. Yo no vine aquí para pasar un tiempo para ver cómo se me pasa. No, yo vengo aquí con una asignación de parte del Señor para decirte y recordarte que si tú y yo nos metemos a las formas y a las descripciones y a las configuraciones de la casa del Señor, nos va a ir mejor mientras estemos en esta vida, porque lo que viene es extraordinario, hermano. Démosle un aplauso al Señor. Y entonces resulta que el varón aquel comienza a medir, y lo primero con que se encuentra este varón, y el profeta está viendo, es que esa gran ciudad tiene un muro alrededor. Y el varón comienza a medir la altura. ¿Y sabe qué es lo extraordinario? Que mide el grosor del muro. Yo quisiera detenerme aquí en ese muro. ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas que tenemos que entender, amados, mire, el muro, ¿para qué cree que era? Claro, era para guardar la ciudad. Era un lugar fortificado. Era un lugar que impedía el acceso de los enemigos. De alguna manera, el muro marcaba una separación entre los que estaban aquí y los que estaban fuera. Esto es importante que lo entendamos. ¿Sabe por qué? Porque dentro de la casa del Señor, una de las descripciones que vemos es el concepto de separación. Si no, vea usted cuando Dios comienza a reordenar todo en el Génesis, separó la luz de las tinieblas. Separó las aguas y comenzó a hacer separaciones, porque dentro de los diseños del Señor aparece la descripción de separación. Hermanos amados, si usted y yo somos hijos de Dios, ¿cómo es que dice la Biblia? Pues si nosotros somos hijos de luz, debemos de andar como ¿qué? Como tal. No podemos decir que somos hijos de Dios solo mientras estamos dentro de la casa del Señor, y cuando salimos allá, hermanos, nos perdemos con los que no conocen al Señor, porque no nos pueden reconocer por nuestra conducta. ¿Se da cuenta? Porque hay mucha gente que vive frustrado en las congregaciones y viene a la casa del Señor todo el tiempo a reconciliarse, porque no se ha separado todavía. Mire que de entradita en el diseño, en la forma, en la descripción, ni siquiera hemos entrado a las configuraciones, porque donde me quiero detener y la parte que quiero marcar hoy es sobre las configuraciones. Esta es solo una descripción. Entonces lo primero que vemos ahí es separación. Di conmigo, separación. Todo eso lo habla la palabra. Pablo dice: ¿qué comunión hay con la luz y las tinieblas? Di conmigo, separación. Otra vez, separación. Es lo primero que aparece en el diseño. Es lo primero que mide el muro. Y el grosor no va a ser que era pequeñito. Tenía un buen grosor. Hermanos amados, mire, yo no voy a enfatizar mucho esto, pero tiene que haber una diferencia de la iglesia del Señor y los que no conocen al Señor todavía. Amén. Yo sigo.
Entonces aquel personaje comienza a medir todo. Midió el muro. Oiga esto, cuando usted lo lea se lo va a encontrar con eso. Aquella gran ciudad, aquello que el profeta está viendo, tenía muro, no solo tenía una puerta, tenía varias puertas. Tenía puertas, tenía recámaras, tenía atrio exterior, atrio interior, tenía columnas, tenía ventanas, tenía postes, estaba el templo, estaba el altar. Había patio, habían espacios y todo. No hubo nada en lo que el profeta está viendo, no hubo nada que aquel varón no lo midiera. Ay, hermano, ojalá usted pueda entender esto. No hubo nada que el varón que andaba metido en la visión con el profeta Ezequiel que no midiera. Se midieron las puertas, se midieron las ventanas, se midió el atrio, se midió el altar, se midió todo. Y entonces cuando el profeta está viendo todo aquello, porque se lo muestra, ve al personaje midiendo y está tomando nota. Y entonces le dice el Señor al profeta: mira bien con tus ojos, oye bien con tus oídos y pon todo esto en tu corazón para que se lo enseñes a mi pueblo. Mire, voy a decir una verdad. La condición de mucho pueblo hoy en día depende de la percepción del siervo. Oye, le dice: mira bien con tus ojos, oye bien con tus oídos y pon todas estas palabras en tu corazón y enséñaselos a mi pueblo. Hay mucho pueblo que hoy está tibio. Es más, algunos están hasta allá dormidos. El predicador, viene un gran predicador, aquí se desgalía, enseña, trae la revelación del Señor y el pueblo dormido. No quiere nada. Ni aunque haya comida viene, hermano. Bueno, hay algunos que sí, ¿verdad? Pero otros no. Pero eso, según esta palabra, es el resultado de la percepción del siervo. Porque todo lo que está sucediendo aquí no está sucediendo por casualidad. Entonces resulta que después de explicarle parte de lo que está sucediendo en el capítulo 40, capítulo 41, capítulo 42, llegamos a nuestro texto. Entonces le dice: hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa. Porque el profeta ya tenía claro toda la casa. ¿No dice la Biblia pues que a Moisés le mostró sus caminos y a Israel en las obras? Quien debe de conocer bien el diseño de la casa es el hombre de Dios. Cuando el hombre de Dios está desconectado de lo sobrenatural, comienza a imitar lo que ve aquí abajo y se frustra porque a uno les funciona y a él no le funciona. Y entonces, en vez de hablar palabras de edificación hacia la iglesia, los comienza a leñasear. Mire, yo recuerdo a un siervo que él ya está en la presencia del Señor. Él me introdujo en el ministerio. La verdad, le aprendí mucho a él en mis inicios ministeriales. Y él me hablaba mucho con anécdotas. Y recuerdo que una vez él me dijo: mire, una vez un joven predicador me dijo, llegó a la iglesia de un pastor ya viejo en el ministerio. Dice que se subió el predicador, predicó ese día,
se echó su mensaje, le dio duro a la gente, usó palabras fuertes, las señaló, las hizo sentir mal y la gente estaba tan asustada. Terminó de predicar, se bajó y le dijo al pastor anciano, llegó ante él y le dijo: ¿qué le pareció la leñaseada? Y entonces el pastor anciano de experiencia lo llevó al patio de su casa y le dijo: mira, lo sacó. Le dijo: ¿ves aquella vaquita que tengo? Sí, le dijo. Pues resulta que a esa vaquita, cada vez que yo quiero que me dé leche, le doy pasto. Y no la golpeo nunca. Y él se comenzó a reír y me decía: ¿entendió? ¿Entendió? Me dijo: mire, a la iglesia no se le leñasea. A la iglesia se le da de comer, se le enseña. ¿Por qué cree que hoy en día hay congregaciones en donde los miembros se volvieron rebeldes? Y se volvieron rebeldes en contra de los pastores. Porque muchos en el ministerio se amargaron. Muchos en el ministerio se desconectaron de la realidad del cielo. Se les olvidó quién fue el que los llamó y se volvieron sirvientes de hombre. Pablo dice: si nosotros tuviéramos que agradar a los hombres, no seríamos siervos de Dios, dijo. Hermano, esto es algo serio, esto es algo que está aquí en la palabra. Esto es parte de la descripción de la casa. Al hombre de Dios se merece respeto. Eso la iglesia lo tiene que saber. Eso es parte de las descripciones. Usted ha leído cuando hermano, en aquella región de Sunem, creo que era, pasaba Eliseo siempre, y entonces la tsunamita, creo que era, la de Sunem, le dice a su marido: oye, le dijo, yo veo que cada vez que este pasa por acá, este es hombre de Dios. ¿Por qué no le hacemos un aposento? ¿Por qué no le construimos un lugar para que no solamente pase saludándonos, sino que pase y se quede aquí en nuestra casa y repose? Mire, entendió esta mujer que al hombre de Dios se le merece respeto. Porque cuando el pueblo del Señor aprende a respetar al hombre de Dios, hermanos amados, Jesús dijo que el que le da un vaso de agua a un pequeño, por muy pequeño que sea, no se queda sin recompensa. El que le da algo a un profeta, recompensa de profeta recibe. El que sabe honrar y respetar a un hombre de Dios, hermano, recompensa de hombre de Dios va a recibir siempre. Eso está en el diseño de la casa. Aló, eso está en el diseño. No podemos obviarlo, no podemos ignorarlo. Y aquí me pudiera detener mucho, porque ahí dice la Biblia, dice: obedeced a vuestros pastores. No, ¿verdad que no me estoy saliendo del tema? Ahí está. Es parte de la descripción. Ok, entonces le dice el profeta: hijo de hombre, muéstrale a la casa de Israel esta casa y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Le dice: si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa. La expresión "si se avergonzaren de lo que han hecho", eso no es otra cosa más. Si se arrepienten de la forma como ellos han vivido, hazles entender el diseño de la casa. Esto me deja a mí pensar que cuando nosotros vivimos arrepentidos delante de Dios, somos más susceptibles a poder entender el diseño de la casa.
El arrepentimiento nos prepara a nosotros para poder accesar a los asuntos del reino. Porque, hermanos amados, el mensaje del rey cuando vino a esta tierra fue: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dale un aplauso al Señor. Entonces, escucha. El arrepentimiento sincero y la conversión es el preámbulo para poder entrar a entender la grandeza y la riqueza del reino de Dios. Por eso está aquí. Si se avergonzaren de sus pecados y de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa. O sea que el diseño de la casa no todos lo tienen claro. Entonces oiga lo que dice: hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, todas sus leyes. Pero la parte donde me quiero detener es: y todas sus configuraciones. O sea que hay configuraciones en el mundo espiritual. Ahora, ¿sabe usted? Mire, yo voy a ir terminando porque tengo que resumir muchas cosas. ¿Sabe usted qué es una configuración? Le voy a dar dos conceptos. La configuración bajo un servidor. Yo no sé si alguien aquí es tecnológico, pero veamos, una configuración es una estructura de parámetros que define un sistema. Esa es la definición de una configuración. Es la estructura de parámetros que define un sistema. Básicamente, una configuración está diciendo: así quiero que funciones. Entonces, las configuraciones de la casa del Señor es básicamente Dios diciéndole a su pueblo: así quiero que funciones en mi casa. Aleluya. No, yo creo que usted no me está entendiendo. ¿Cómo es que dice que nos debemos de acercar? ¿Nos debemos de acercar tristes? ¿O cómo? ¿Debemos de acercarnos cómo? Oh, esa es la configuración. ¿Y cómo debemos de servir? Con alegría. Esas son las configuraciones para la casa. Y por eso es que hay muchos que se frustraron en el área de su servicio, se cansaron y entregaron hasta su privilegio, porque no están configurados de acuerdo a la casa del Señor. No, hoy siento como que, hermano, alguien estuviera oyendo un mensaje intergaláctico, hermano, pero esto está aquí. Porque cuando yo comencé a ver esto, yo dije: Señor Dios mío, ojalá que tu pueblo lo pueda entender. Yo lo tengo claro y yo sigo estudiando esto. Esto me inquietó el Señor. Todavía estaba de madrugada hoy viendo esto. Decía: Señor, necesitamos, aún tus siervos, conectarnos, volvernos a configurar. Porque nos hemos alejado mucho del diseño. Ahora miremos la configuración de un servidor. En un servidor, ¿qué es lo que se configura? Se configura la seguridad, se configura el acceso, se configura el comportamiento. Miremos la configuración de un celular. Se pueden configurar notificaciones, privacidad, acceso. Mire, en una configuración de teléfono usted pone ahí, le pone clave, nadie puede ver sus fotos. Y el curioso que quiere entrar, no puede entrar, porque lo configuró. Por eso es que Jesús, cuando está explicando la parábola, Él dice: muchos lo van a entender y muchos no, porque viene configurado el mensaje del reino. ¿Aló? Muchos no han entendido muchas verdades del reino. Hermano, ¿tú tienes alegría de saber que eres hijo de Dios?
Dice Pablo, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora yo pregunto, ¿cuántos tenemos ese testimonio en nuestro espíritu? Porque así fue configurado, que el Espíritu diera testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Te pregunto, ¿tú sabes que eres hijo de Dios? Esa es la configuración. Hermana, ¿usted sabe que es hija de Dios? Está en la configuración. Hermano, ¿tú sabes que eres hijo de Dios? Esa es la configuración que dejó el Padre. Hermana, ¿tú sabes que eres hija de Dios? ¿Se da cuenta? Y mire, tengo mucho, pero voy a terminar de veras. Deme 5 minutos y termino. Hermano, en el mundo espiritual hay una configuración que nosotros tenemos que entender cómo funciona. Por ejemplo, mire, la vida cristiana fue configurada para vivirse en el espíritu, no en la carne. Nacemos en el espíritu, se vive en el espíritu, se anda en el espíritu y por el espíritu se hace morir las obras de la carne. Así quedó la configuración. Por eso es que si tú quieres vencer un apetito de tu carne con tu propia carne, ay, hermanito bello, lindo y hermoso, no te va a funcionar. Ok, miremos aquel caso de aquel padre que tenía un hijo sordomudo. Eso, decía el apóstol, ese sonido de ángel. Entonces, mire hermano, ¿se recuerda cuando Jesús baja? Están los discípulos del Señor queriendo echar fuera aquel espíritu inmundo y no pasó nada. Y cuando llega el Señor, el muchacho quedó libre. Oye, pastor, porque ellos no habían entendido la configuración. ¿Y qué les dijo el Señor? Les dijo cómo era la configuración. Porque este género no sale. ¿Cómo? Esa era la configuración. Hay gente que se va a reprender demonio, hermano, pero ni vida de oración tiene. Él regresa endemoniado. Ahora hay que liberarlo a él, pastor, porque resulta que ya no puede dormir, que siente escalofríos y siente como que alguien lo toca, una mano peluda, y siente cosas en su cuarto. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Lo que pasa es que no entendió la configuración. El mundo espiritual tiene configuración. ¿Me estoy yendo mucho o me están entendiendo? No, yo los veo así como que, hermano Henry, hoy como que saber qué café tomaría hoy. Mire, esta generación no sale con oración y con ayuno. Hay cosas que no van a ser movidas si no practicamos oración y ayuno. Queremos que Dios nos use en liberaciones, hermano, pero ni 5 minutos oramos. Y también Jesús dijo: ustedes cuando oren, mira las configuraciones. Oraréis así, sí, pero cuando Él está diciendo, Él dice: vayan, entren a su aposento. ¿Y qué dice? Y cerrada la puerta, oren a su Padre que está en lo secreto. Esa es la configuración. A veces nosotros nos ponemos a orar en medio de la sala y los patojos saltando acá se les suben encima de uno, hermano, le botan agua a uno y dicen: ah, estate quieto. Y llegaron a tocar, ¿y quién es? Y entra una llamada, aló, y luego sigue uno orando mal.
pues sí, ay, perdón, mal. Busca en tu aposento y cerrada tu puerta, órale a tu Padre que está en lo secreto, y ahí me cuentas cómo tu vida va a cambiar. Entonces la vida cristiana fue configurada para vivirla ¿cómo? En el Espíritu. Y yo quiero terminar con esto. Dice Efesios 4:11, Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, oí pastor, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud. ¿De quién? De Cristo. Entonces, la iglesia tiene que llegar a la medida de la estatura de Cristo. Y ahí en Primera de Corintios 11:1, ¿sabes qué dice Pablo? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Quiere decir que el que primero tiene que buscar la medida de la plenitud de Cristo es el siervo. Porque él está diciendo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y yo voy a terminar, no sé si va a sonar, no sé si están transmitiendo y va a sonar un poco duro. No es poco duro, pero miren, hermanos, hoy tenemos ministros desenfocados. Hoy en esta temporada tenemos a ministros que se desconfiguraron de la casa de Dios. Ministros que se durmieron, hasta en pecado están. Y por ende la congregación se desconfiguró. Y este es el mensaje donde quiero terminar, porque aquí fue el Señor porque le dice: y muéstrale las configuraciones. Hoy en día, me dijo el Señor, hay muchas congregaciones que se desconfiguraron de mí. ¿Alguna vez se le ha desconfigurado su teléfono? ¿Qué pasa cuando usted viene, le mete su código y pluk, el iPhone usted lo mete no sé cuántas veces que no es, y ya dice espera 5 minutos y ya está uno ahí, hermano. 5 minutos, siente como que si fuera un milenio, hermano. Y ya cuando es mucho, hasta 2 horas, 3, 4, 5 horas para que se vuelva a reactivar, se vuelva a configurar otra vez. ¿Te imaginas una iglesia desconfigurada? Pero una iglesia desconfigurada es el resultado de un siervo que se desconfiguró primero. Porque el primero que debe estar configurado es el siervo. Sean imitadores de mí como yo de Cristo. No, si le vas a dar un aplauso al Señor. Toda tu vida tiene que estar configurado con Dios. ¿Sabes que todo en la casa del Señor tiene medida? Todo. Cuando tú lees Apocalipsis capítulo 11, dice Juan: me dieron una caña de medir. ¿Y sabe qué le dijeron? Le dijeron: mide el templo, mide el altar y mide a los que adoran. Porque déjame decirte, y los músicos como que hacen, bueno, pero déjame decirte que la adoración tiene medidas también en la casa. Los que adoran tienen una medida que tienen que buscar. Por eso es que a veces tenemos en los altares solo show, hermano. Y tenemos ahí, y hermano, y tenemos puro show y no pasa nada. No desciende nada. Porque los que ministran se desconfiguraron. El altar tiene medidas, los adoradores tienen medidas, el templo tiene medidas. Tenemos que ir a ver cuál es.
Ponte sobre tus pies. Porque veo, bueno, no lo veo muy bien porque me hace falta los lentes. Ahí dice, es que yo me lo quito, hermano, porque con lentes no puedo ver cerca y sin lentes no lo puedo ver de lejos. ¿Quieres que en la vida te vaya bien? Revisa el diseño de la casa. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Cuántos quieren pronunciar esa palabra? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días. Miren, amados, estamos viviendo los últimos tiempos. La iglesia está en la recta final. Ya no es tiempo de perder nuestro tiempo, hermano. Ya no es tiempo de jugar al gato y al ratón. A que no me atrapa el diablo y te sales y te metes a la iglesia y te sales. No, es tiempo de estar definidos, hermano. Porque el Señor pronto viene por nosotros. Yo no sé si lo estás esperando, hermano. Si la razón de nuestras reuniones es Él, la razón por la cual nosotros nos reunimos es Él. Es para celebrar su victoria, es para reconocerlo a Él. No venimos a perder tiempo, venimos a disfrutarlo a Él. Venimos a recibir directrices, venir a ser recordados en sus verdades. Cuando tú entiendes eso, tú jamás sales de su casa vacío. Mire, desde el que da la bienvenida, desde los que cantan, desde hasta el que da los anuncios, y no digamos del predicador, tenemos una responsabilidad delante de Dios y delante de la iglesia. Cierra tus ojos y vamos a orar. No sé si podemos cantar un canto. Yo quiero ministrar esta tarde. Quiero ministrar tu vida. El Dios en quien hemos creído es un Dios que ha prometido estar con nosotros siempre. Eso. Cierra tus ojos. Este es el mejor lugar que tú has escogido este día. No sé cómo veniste hoy. No sé cómo te sientes hoy. Pero este es el mejor lugar donde tú estás. Me visitaste, disfruté tu presencia. Si no has tenido un momento para agradecerle a tu Dios esta tarde, dile: Señor, gracias por todo. No quiero que te vayas, porque guarda tu salida y guarda tu entrada. Porque no hay justo ni su simiente desamparada que mendigue pan. En su casa no existe un justo que esté desamparado que mendigue pan. Porque tenemos un Padre que es responsable con su casa. Porque tenemos un Padre que sí le importamos.
recordarte esta tarde que en la casa del Padre hay abundancia de pan. En la casa del Padre hay anillo, hay sandalia, hay vestidura nueva, hay fiesta, hay misericordia para sus hijos. Este es un tiempo de refrigerio. Este es un tiempo de refrigerio para ti, para mí, para todos en su casa. Hechos capítulo 3 nos habla de tiempo de refrigerio. Hay un tiempo de refrigerio para tu vida en esta hora. Hay un tiempo de refrigerio, un tiempo de respiro, un tiempo de retomar las fuerzas, un